Hoy en Rusia admitieron que su economía está en caída libre y que no podrán salvarla en el corto plazo. El Banco Central de la Federación Rusa puso en marcha la impresora de dinero por 15 billones de rublos para continuar la guerra, lo que finalmente llevará al colapso financiero. Incluso los rusos lo reconocen. Como se supo, el 7 de julio de 2025, la directora del Banco Central, Elvira Nabiullina, firmó una orden secreta por la cual se le encargó a la imprenta estatal imprimir 15 billones de rublos antes de octubre. En Rusia declararon que la situación con las deudas incobrables en el sector bancario es peor de lo que indican las estadísticas oficiales. Y esto incluso llevó a los directores de los bancos más grandes a pedir ayuda al gobierno. Pero el Kremlin ni siquiera puede ayudarse a sí mismo, así que les dice que resuelvan esos malos créditos por su cuenta. Los malos créditos son cuando los rusos han tomado préstamos y no pueden devolverlos en absoluto. Por eso, en el Kremlin pidieron simplemente aumentar los impuestos para los rusos para poder continuar la guerra. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, admitió que el Kremlin está usando sus últimas reservas financieras y sacrificará todos los gastos no prioritarios. Y, como dijo Siluanov, ahora el dinero se gastará principalmente en la guerra y no, por ejemplo, en el apoyo social a los ciudadanos. En el Consejo de la Federación solicitaron abandonar los proyectos de infraestructura para evitar gastar en la construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas, etc. Dicen que ahora las prioridades son otras, ahora es la guerra. Soy Alexei Pechi, hoy es 17 de julio, discutamos este tema. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, la noticia que se hizo pública, gracias a que hackers ucranianos hackearon los mensajes de los funcionarios del Banco Central de la Federación Rusa. Según los documentos del Banco Central de la Federación Rusa, Nabiullina dio la orden de imprimir 15 billones de rublos. Oficialmente esto es para estabilizar la inflación y financiar gastos prioritarios. De hecho, es para la guerra, la movilización y la simulación de estabilidad social. Pero poner en marcha la impresora de billetes siempre lleva a una catástrofe, y más aún a esta escala, y la escala es histórica. En los próximos 3 meses, la cantidad de dinero en efectivo en la Federación Rusa se duplicará. Según los expertos, esto no ocurrió ni siquiera en la gran crisis de 1998 ni en 2022. Con una emisión de 3 billones de rublos, la inflación casi se duplicó. Y ahora van a imprimir 5 veces más dinero. Por ende, según los economistas, Rusia enfrentará un shock inflacionario en el invierno. Esto significa el colapso del rublo, aumento de precios, escasez, fuga de capitales, esquemas ilegales y, por supuesto, el empobrecimiento masivo de los rusos. Este es el camino directo hacia el colapso financiero y en el Banco Central lo prevén pero lo ocultan a la sociedad. Aunque la misma Nabiullina ya intentó de alguna manera dar señales a los rusos de que la economía está en serios problemas. Además, las autoridades rusas están movilizando las últimas reservas de ingresos y están dispuestas a sacrificar todos los gastos, excepto los prioritarios, en un intento por cuadrar el presupuesto para el próximo año. Esta es una declaración oficial de Anton Siluanov, ministro de Finanzas de la Federación Rusa. Hoy declaró públicamente que la situación con los ingresos es tensa, así que hay que, cito, utilizar todos los recursos disponibles y renunciar a todo lo innecesario. Según el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, ¿qué creen que es innecesario? Él propone renunciar al menos por un par de años a los proyectos de infraestructura en toda Rusia. Afirma que no es el momento adecuado para construir infraestructura como puentes, carreteras, hospitales y escuelas. Sugiere congelar estos proyectos hasta que llegue el momento apropiado. Putin afirma que se debe renunciar a ciertos desarrollos, tecnologías y progresos y en su lugar destinar todo el dinero a la guerra. Y como un salvavidas para la economía, ese mismo Siluanov propuso simplemente dedicarse a privatizar lo que aún no se ha vendido en Rusia. Dice que tenemos demasiadas empresas estatales, que simplemente las vendamos, ganemos algo de dinero con eso y lo gastemos en la guerra, y lo que pase mañana no importa en absoluto. Además, según Siluanov, se pueden vender las empresas rusas sin ningún problema. ¿A quién creen que venderán las armas? ¿A los chinos? Ellos están dispuestos a comprarlas y el Kremlin obtendrá fondos para la guerra.
la expansión económica de China continúa su curso. Y, como admitió Siluanov, oficialmente en este primer semestre, el déficit en el presupuesto de la Federación Rusa fue de 3.7 billones de rublos. Aunque para todo el año 2025 ellos recientemente planearon ese déficit en 3.8 billones de rublos. En el primer semestre ya lo lograron. Aunque eso todavía está lejos de ser todo, oficialmente, el gobierno de la Federación Rusa a principios de este año planeaba para todo este año un déficit de 1.2 billones de rublos. 1.2 y 3.7, sienten la diferencia. Y eso es lo que anuncian oficialmente. Las cifras reales son aún peores. Según Siluanov, la caída de los ingresos del presupuesto ruso se debe principalmente a la disminución de los ingresos por la venta de petróleo ruso. Y ahora lo más interesante, los ingresos petroleros y gasíferos representan el 78% de las entradas al presupuesto ruso. Y por eso Siluanov está en pánico. Él afirma que el 78% de su presupuesto proviene de los ingresos petroleros y gasíferos y que han empezado a ganar mucho menos vendiendo petróleo. Pero en Rusia, naturalmente, hallaron una solución a esta situación. En el Consejo de la Federación declararon que las autoridades rusas deben buscar ingresos adicionales para el Tesoro afectado por la reducción de los ingresos petroleros y gasíferos y el deterioro económico. Así lo declaró Anatoly Artamonov, jefe del Comité del Consejo de la Federación sobre Presupuesto y Mercados Financieros. ¿Y saben cómo exactamente propone este Artamonov cerrar el agujero en el presupuesto? Muy sencillo. Dice, escuchen, sí, simplemente hay que subir los impuestos para los rusos y hacer que paguen más al presupuesto, dice. Y no importa si ganan poco o si tienen algún problema, no le importa en absoluto. Subimos los impuestos, cobramos el tributo de los siervos y seguimos con la guerra. Y ese mismo Artamonov declaró públicamente que ahora Rusia gasta en la guerra 1 de cada 3 rublos. Es la proporción más alta desde la época de la Unión Soviética. Pero ya no hay de dónde sacar dinero. Y, como admitieron en el Kremlin, las reservas para tapar los agujeros del presupuesto están a punto de agotarse. Los activos líquidos del Fondo de Bienestar Nacional, que antes del inicio de la guerra a gran escala alcanzaban los 120.000 millones de dólares, para el 1 de julio de 2025 se redujeron a 52.000 millones de dólares. Es decir, casi 2,5 veces. La cifra oficial es menor a la real, que es más desalentadora. Y ahora lo más importante, si los precios del petróleo se mantienen bajos, incluso la reserva declarada oficialmente de este Fondo de Bienestar Nacional se agotará para finales de este año. Y de nuevo, no son mis palabras, son palabras de funcionarios rusos. Un nuevo golpe al presupuesto podría ser el endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea y el llamado tope flotante de precios al petróleo ruso. Se espera que, desde los actuales $60, el precio máximo baje a $47 por barril y se fije en un 15% por debajo de las cotizaciones promedio de los 3 meses anteriores. En ese escenario, el presupuesto perdería al menos 1.5 billones de rublos más al año. Y si además Donald Trump impone aranceles secundarios contra la India y China, que compran petróleo ruso, eso de plano destruiría por completo la economía rusa. Y, como se sabe, la India ya declaró que no va a arriesgarse y simplemente dejará de comprar petróleo ruso por completo si Trump realmente impone los aranceles. Hablaré de esto en el próximo episodio y de una vez les adelanto un spoiler. Resulta que para la India es muy fácil hacerlo. De verdad pueden dejar de comprar todo el petróleo ruso y literalmente, en cuestión de días, cambiar a otros proveedores. Hoy lo anunciaron oficialmente en Nueva Delhi. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones, como siempre, en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación, mediante los enlaces y datos en la descripción del video o con el código QR que se muestra en pantalla. Eso es todo, cuídense, adiós. Subtítulos creados por